Hola, bueno, en este vídeo vamos a empezar a trabajar con las funciones de inteligencia de tiempo de Power BI, funciones que vamos a usar muchísimo si vamos a realizar cálculos con tiempos, acumulados, anuales, comparativas con otros años, cálculos de altas, de bajas, de facturaciones, de lo que sea. Entonces los vamos a usar muchísimo y vamos a ir poquito a poco con ellas, porque son unas cuantas y dependerá del ratio que queramos, pues usaremos unas u otras. Entonces vamos a empezar con las primeras, muy sencillitas, muy útiles, que son las total ITD, total MTD y total QTD. Total anual, mensual y trimestral. Son tres funciones: mensual, trimestral y anual. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para realizar ese tipo de fórmulas? Bueno, pues primero los datos, que son los mismos datos que estamos usando en todos los vídeos, y el calendario, que hemos construido de la misma manera que el vídeo anterior, que hacíamos un vídeo de construcción del calendario a través de DAX, ¿vale? Donde tenemos los años, las fechas, etcétera, etcétera, todo esto, el trimestre y demás. Bueno, teniendo todo esto y teniendo todas las fechas conectadas, pues y todas las tablas conectadas, pues vamos a empezar a trabajar con estas funciones total. Esto lo que nos va a dar es el acumulado. El acumulado arrancando siempre desde enero, desde el 1 de enero de cada año. Siempre arranca desde ahí. Es decir, siempre va desde el 1 de enero de un año específico hasta la fecha final de ese año y luego continuaría otra vez con el siguiente año con 1 de enero de ese año. Es decir, siempre parte de 1 de enero. Entonces, los total ITD, vamos a crearnos una medida, son las ventas. Vamos a suponer que aquí tenemos la facturación. Ya hemos creado la medida facturación con SumX. Recordáis también en vídeos anteriores. Lo voy a construir en tabla para ver los datos. Y vamos a crearnos las fechas por aquí. Entonces, aquí tenemos toda la información. Le voy a quitar los trimestres, le voy a quitar los días y lo dejo en años y meses. Entonces, tengo ahora mismo esta tabla con la facturación por meses y por años. ¿Vale? 2008, 2009, 2010. Bien, de acuerdo. Entonces, vamos a ver ahora el acumulado. Esta estructura la vamos a ver acumulada. Entonces, vamos a generarnos una medida, nueva medida. Le vamos a llamar ITD, Year to Date, ITD. Se suele poner así, el ITD, porque de esta forma ya pues recordamos que esto es el acumulado anual. Entonces, ITD y generamos la fórmula, es total ITD, así se llama, total ITD, y la expresión es el cálculo. ¿Qué queremos hacer? Un average, una suma, lo que sea. En este caso queremos usar la facturación y como lo tengo con medida, pues uso la medida. ¿Para qué voy a volver a hacer el cálculo? Esta es la ventaja de las medidas, es lo que hablábamos antes, que una vez que tenemos una medida, la podemos ir incluyendo dentro de otras medidas. Entonces, lo que quiero con el total ITD es que me dé el acumulado de la facturación y las fechas siempre vamos a usar el calendario. Calendario, date. Filtrar y year end date servirían para lo siguiente. Filtrar lo que me va a permitir es realizar este cálculo filtrándolo por algo en concreto. Por ejemplo, el acumulado de las ventas y lo filtro en la columna cliente país España. Entonces haríamos ese cálculo pero de solamente las ventas en España. Eso sería el filtro. Entonces, si lo quisiéramos filtrar, lo haríamos por ahí. Y el Year End Date lo que hace es que, por defecto, me dice que el final de año o el fin de año es 31 de diciembre. Por defecto lo hace así, si no lo toco. Si yo quisiera otro fin de año, pues lo podríamos cambiar desde aquí, poniendo otro fin de año. En principio, lo normal es no tocar absolutamente nada, no filtrar, ver este acumulado directamente así. Le damos a Enter y ya tenemos la medida, el total ITD. Si lo colocamos dentro de la tabla, pues vais a ver cómo nos va construyendo ese acumulado. Veis que 27, 27, más 27 ya son 54, más 26, 80, más 35, 116, más 37, 153. Me va haciendo todo el acumulado y me lo coloca arriba. Ese es el acumulado del 2008. Lo mismo con el 2009, pues veis, va acumulando. Si vais sumando, os va generando ese acumulado. El acumulado anual. Bien, si yo quisiera realizar el acumulado trimestral, pues lo único que tengo que hacer es, en este caso, en vez de ITD, bueno, vamos a hacer otra para no mezclar. Entonces, nueva medida y vamos a hacer el QTD, el trimestral. QTD. Entonces, el QTD sería lo mismo, total QTD, total trimestral. La expresión, vamos a decirle que me dé la facturación
Y la fecha, pues de nuevo, calendario, date. Entonces ahora mismo tenemos los trimestrales. Si lo colocamos dentro de la tabla, ahora tendríamos los acumulados trimestrales. Fijaos la diferencia. Empieza en agosto, 27, septiembre 54 y ahí ya tengo el primer acumulado trimestral. De tal forma que ahora en octubre empieza un nuevo trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces empieza con el 26.000 de octubre, más los 35.000 de noviembre, más 99.000 de diciembre. Y me coloca el último trimestre aquí. Fijaos otra vez. Lo empezamos. Fijaos, 39.000, primer mes, más 91, 148. Ese es el primer trimestre. El acumulado del primer trimestre. Empezamos el segundo trimestre y arranca desde, de nuevo, el dato de abril, 36.090, 143. Segundo trimestre acumulado. Pues otra vez empieza en el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre. Entonces me va dando, ¿veis? Me va dando los acumulados trimestrales, que si los necesito para hacerme cualquier tipo de análisis trimestral, pues bueno, pues ahí lo tendría. Entonces, esto sería el QTD. Y lo mismo sería con el mensual aquí, con el total MTD. Aquí poca cosa vamos a hacer porque necesitaríamos las diferentes fechas dentro de cada mes. Es decir, que en agosto haya el 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto. Es decir, los diferentes días porque me hace el acumulado dentro de cada mes, ¿vale? Con las fechas dentro de cada mes. Como aquí, en esta hoja, ya usaremos otros archivos con otras hojas para que ejercitéis todo esto. Pero como en esta que estamos viendo en este vídeo, pues son todas del 1 de enero, pues poco nos va a hacer. Pero bueno, lo vamos a hacer, este cálculo. Este sería el MTD, el mensual. Entonces, le decimos que total MTD, expresión facturación, vamos por aquí, y las fechas, pues siempre lo mismo, el calendario. Calendario, date. Entonces, este cálculo lo que haría es volver a hacerme la misma estructura de acumulados, pero claro, ahí va, esto lo he colocado en otro lado. El MTD lo ponemos por aquí, el MTD, y nos va haciendo el acumulado, pero claro, el acumulado mensual, de tal forma que si en agosto son 27, pues son 27, y poco acumulado me va a generar porque siempre es lo mismo. Esto lo que haría es dentro de cada mes hacerme ese acumulado mensual dentro de cada mes. Si no, pues este cálculo pues realmente no nos serviría para nada. Entonces aquí tenemos los tres total que hay, el ITD, el QTD y el MTD, para hacer acumulados siempre partiendo del 1 de enero del año en cuestión.